en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que salvación involucra todas las áreas de la vida? Salvación no solamente involucra el aspecto espiritual, también el aspecto físico. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida, viene para hacer grandes cambios en todas las áreas de la vida. Y todo eso comienza por respetar ciertas leyes y ciertos principios que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, que tiene que ver con nuestra vida completa. Cuando el ser humano es transformado por la gracia de Dios, va a comenzar cambiando muchos hábitos destructivos que probablemente tenía en su vida y va a reemplazarlos por aquellos buenos hábitos. Muy bien, salvación también tiene que ver con salud. Nunca te olvides que hay una relación estrecha entre salvación y salud. La salvación involucra este aspecto fundamental de la vida. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo inicia haciendo una súplica, un ruego en el nombre de Dios. Y este pedido es tan importante y tan serio. Por favor, presenten su cuerpo como sacrificio vivo y tengan una mente renovada por el Espíritu. No una mente acomodada a las cosas de este mundo, sino una mente renovada. Y sabes que este es un llamado para que podamos consagrar completamente nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque hay una interdependencia entre el cuerpo y la mente. Lo que afecta al cuerpo, afecta a la mente. Y eso es todo lo contrario a la filosofía griega, porque ellos enseñaban que el cuerpo era malo. Por eso el cuerpo sería destruido, por lo tanto tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque finalmente el cuerpo es malo. Infelizmente, ese pensamiento hasta hoy prevalece. Inclusive dentro del mundo cristiano, muchos piensan así. Este cuerpo es mío y hago lo que quiero, como lo que quiero, bebo lo que quiero, porque es mi cuerpo, finalmente va a ser destruido. Claro que Dios te dio libertad para todo, pero tú debes recordar un asunto tan importante. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te diste cuenta? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por supuesto, las personas que ya aceptaron a Cristo, ellos llegan a ser el templo de Dios. Antes del arrepentimiento, el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro para convencernos de pecado. Pero después que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros y trabaja de adentro para afuera para transformarnos. Y es por eso que Pablo dice, necesitamos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Pablo aquí hace un llamado para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Ahora, Pablo dice que debemos ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable. Él estaba pensando en el ceremonial judaico. Los animales sacrificados, aquellos que se colocaban en el altar, necesitaban entregarse totalmente a Dios. Y Pablo dice que esta experiencia es la que todo cristiano tiene que vivir. Tiene que ser un sacrificio vivo. Es decir, en vida tiene que ser dedicado completamente a Dios, con todas sus energías, sus capacidades, muertos para el pecado, porque el sacrificio era muerto, pero vivos para Dios. Y aquí coloca la idea de que tú y yo estamos en el altar del Señor.
de manera completa. Cuando tú te ofreces en la mejor condición posible, estás agradando a Dios. Y eso es un culto racional. O sea, nuestra entrega consciente en el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente es un acto de adoración a Dios. ¿Te diste cuenta de lo serio de este tema? Ahora, culto racional tiene que ver con hábitos que fomentan nuestra salud en todas las áreas de la vida. Culto racional es tu propia vida. Es aquello que comes, aquello que vistes, es aquello que eres cuando sales de un lugar donde te reúnes para adorar. Allí comienza un culto racional con tu vida. Entonces, cuidar tu cuerpo es un acto de adoración inteligente. Por eso en la Biblia yo encuentro una historia. Daniel y sus amigos, cuando fueron llevados a Babilonia, ellos tomaron la decisión de no contaminarse ni con la comida del rey, ni con todo lo que les ofrecía, porque sabían perfectamente cómo debían adorar a Dios en todos esos aspectos. Y yo quiero que tú me acompañes al libro de Daniel. Mira, qué interesante que en la decisión que ellos toman, ellos prefieren seguir el ideal, la dieta que Dios dio al ser humano, aquella que dio en el jardín del Edén. En la creación, Dios dio a Adán y Eva todos los elementos necesarios para que ellos tuviesen una buena salud. Allí les proporcionó agua, les proporcionó frutas, granos, vegetales y verduras. O sea, la comida natural que Dios ofrecía estaba lleno de los nutrientes completos. Y Dios, como nuestro creador, Él sabe perfectamente cómo funciona nuestro organismo. Por eso es que Él nos dio los alimentos indispensables para que funcione bien todos nuestros sistemas, para que todo funcione con normalidad. Es allí donde nos entregó proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Y sabes que la ciencia ha demostrado que la única manera de obtenerlas es a través de una correcta alimentación. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 1, versículo 29. Mira qué impresionante, antes de la entrada del pecado, lo que ocurrió. Dios, después de haber creado al ser humano junto a Eva, al Adán y Eva, dice así en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que dé semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, eso os he dado para comer. Ahora piensa conmigo. ¿Alguna vez tú compraste algún objeto de mucho valor? Y como te costó mucho, pues tú le prestas el debido cuidado. Y si eres muy cuidadoso, porque hay mucha inversión allí. Antes de poder usar cualquier objeto de valor, tú lees su manual. ¿Y por qué? Porque en el manual está especificado cómo funciona. Ahora, ¿qué cosa sucede con nuestro cuerpo? El Creador, que es Dios, nos dejó también un manual. Y ese manual es la Biblia. Y en la primera página de la Biblia está cómo es que el ser humano puede funcionar correctamente. Y funciona con una alimentación adecuada. Este es el alimento ideal, aquello que Dios proporcionó para que el ser humano pueda funcionar bien. Ahora volvemos para la historia de Daniel. ¿Recuerdas que te comenté que Daniel fue llevado para una tierra extranjera, para una tierra extraña, que era Babilonia? Lejos de su familia, lejos de sus líderes, lejos de casa, él pudo haber dicho, pues bueno, estoy en una tierra extraña, voy a obedecer todo lo que el rey pueda decir. Además, él estaba yendo en la condición de esclavo. No estaba yendo en una condición más favorable. Era esclavo. Él iba para obedecer órdenes. Pero en Daniel capítulo 1, versículo 5 dice así, que el rey le señaló la ración para cada día, de la comida del rey y del vino que él bebía. Versículo 7, o el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, por eso pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿De qué está hablando aquí? ¿Sabes que Daniel pudo reemplazar los más deliciosos manjares de la mesa real por lo más natural,
Y eso natural tenía que ver con agua y legumbres. Y él le dice, haz la prueba solamente por 10 días. ¿Qué cosa estaba haciendo Daniel? Esto no era un capricho, esto era adoración. ¿Recuerdas el primer texto que leímos? Que un culto racional a Dios tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Muy bien. Daniel, en una tierra extranjera, junto a sus amigos, decidieron en su corazón no contaminarse. Es decir, evitar todo aquello que la Biblia dice que no se debe consumir. Y ellos prefirieron seguir la dieta ideal, aquella que Dios colocó en el jardín del Edén. ¿Cuáles fueron los resultados? Después de 10 días, obviamente tendría que haber una evaluación, porque así fue el trato. ¿Y sabes qué cosa ocurrió después de 10 días? Mira lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y si nosotros vamos para el versículo 20, dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los otros del reino. Y claro que Dios respalda a todos aquellos que le obedecen. Tú sabes que la fidelidad trae grande recompensa. ¿La fidelidad a qué? La fidelidad a los principios establecidos por Dios en su palabra. Si tú eres fiel a Dios, probablemente vas a sufrir al comienzo porque va a haber maltrato, va a haber burla de todos los demás. Pero si tú continúas siendo fiel a Dios, la recompensa está asegurada. Y mira, la fidelidad de estos 4 muchachos los llevó a ser 10 veces mejor, porque tenían una mente más espléndida. Dios les dotó de sabiduría, de inteligencia, y claro que también eso era el resultado de una buena alimentación. ¿Ya te diste cuenta que nosotros adoramos a Dios cuando nos sentamos a la mesa para comer? ¿Ya te diste cuenta que nuestra verdadera adoración tiene que ver con nuestra vida, con nuestros hábitos, con lo que comemos, con lo que hacemos? Daniel y sus compañeros pudieron dar testimonio allá en Babilonia de un Dios que transforma la vida por completo, incluyendo los hábitos de alimentación. Por eso Dios nos dejó en su palabra principios para que nosotros podamos obedecer. Alguien definió a la salud así: salud es la recompensa de la obediencia a los principios establecidos por Dios. Y enfermedad, muchas de las enfermedades son consecuencia de nuestra desobediencia de aquellos principios que Dios nos dejó. Vegetales, donde podemos encontrar la mayor parte de lo que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, el paladar del ser humano se ha ido deteriorando en la medida que el pecado fue aumentando dentro de nuestra naturaleza. Y nuestro gusto por aquello que es agradable, por aquello que es bueno, en la medida que pasó el tiempo, fue desechándose y fue reemplazándose por aquello que es artificial, por productos refinados, que todo lo que hacen es robar nuestra salud y calidad de vida. Cuando hablamos de un alimento permitido, la Biblia dice que incluso dentro de aquellos alimentos donde Dios permite para que podamos comer, se pueden dividir en aquellos inmundos o impuros y en aquellos que son limpios. ¿Quién llamó eso? No fue Moisés, fue Dios. Cuando abres la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 2, Dios llama inmundos a algunos animales y limpios a otros. Puedes ver allí en Génesis capítulo 7, versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja. Esto no es una ley levítica. Tú sabes que aquí Dios está hablando ¿con quién? Con Noé. Y Noé, pues no era judío. Así que no estamos hablando de leyes judaicas, estamos hablando de lo que Dios mismo hace esta discriminación entre estos alimentos.
Si quieres saber más sobre los alimentos permitidos, tienes que leer Levítico capítulo 11. Infelizmente, hay muchos cristianos, inclusive, que toman algunos textos del apóstol Pablo de manera aislada para decir que ahora nosotros estamos libres para comer todo lo que uno pueda, porque aquellas leyes de salud eran apenas para el pueblo de Israel. ¿De dónde salió de que solamente Dios estaba preocupado con la salud de los israelitas? La salud no es un asunto cultural. La salud es un asunto primordial en la vida del cristiano. Y ya vimos que salvación está relacionado con salud. Y salud está relacionado con buenos hábitos. No solamente de alimentación, porque aquí envuelven muchas otras cosas. Hay algunos que toman el libro de Marcos capítulo 7, versículo 18 y versículo 19, para decir que Jesús dijo así: todo lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero sí aquello que sale del corazón. Y muchos toman ese texto para decir, Jesús mismo dice que yo puedo comer todo lo que pueda y todo lo que quiera. Pero hay un momento. ¿Por qué no leemos el versículo 2 del mismo capítulo? Allí dice que los fariseos vinieron a reclamar a Jesús por qué algunos de los discípulos están comiendo pan con manos no limpias. ¿Cuál era el problema? Una tradición judaica, claro que era una buena tradición, era que antes de poder comer cualquier alimento tenían que lavarse las manos y así se purificaban las manos y el alimento. O sea, comer un alimento con las manos sin lavar era contaminar el alimento. Esa era una tradición. Ahora, los discípulos un momento tomaron un alimento y comieron sin lavarse las manos. Y allí reclaman para Jesús. Ahora te pregunto, ¿la discusión aquí de qué es? ¿Es de algún tipo de alimento? ¿Es de carne? No, es de pan. Los discípulos estaban comiendo pan. Entonces, ¿de dónde sale la idea? Aquí Jesús está autorizando que todo lo que entra por la boca no contamina. Y claro que lo que contamina es aquello que está realmente en tu corazón. Eso es lo que Jesús quiso decir. No está descartando las leyes de salud mencionadas en el Antiguo Testamento. Hay otros, por ejemplo, que toman el libro de Hechos capítulo 10, cuando Dios le presenta en visión a Pedro y le dice, levántate, mata y come. A partir del versículo 11 dice que él vio un gran lienzo y ahí habían animales, cuadrúpedos y reptiles y aves y hay una voz que le dijo, levántate, come. Y le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y allí la voz le responde, lo que Dios limpió no llames común. Muchos dicen, está bien, esas leyes para los judíos, eso quedó en el pasado. Aquí dice que ahora puedo comer de todo porque Dios incluso a lo inmundo lo limpió. Pero un momento ahí, ¿por qué no leemos mejor el versículo 28 del mismo capítulo 10? Y allí dice así, y les dijo, el mismo Pedro interpreta esta visión. Y dice así, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que no llame inmundo. ¿De qué está hablando? ¿De alimentos? No. Está hablando de aquellas barreras que existían entre judíos y gentiles. Los judíos llamaban inmundos a los gentiles. Y aquí Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. Claro, lo hace a través de una visión de alimentos, pero la lección era totalmente diferente. Y hay otros que toman incluso lo que el apóstol Pablo escribe. Y eso me da tanta tristeza. Por ejemplo, el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, dice así, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por los motivos de conciencia. Versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada. Entonces algunos dicen, yo me voy, compro todo, porque aquí ya no existe más una diferenciación entre los alimentos. Pero fíjate, la explicación está en el versículo 28. Allí dice, mas si alguien os dijere, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Cuál era el problema? El problema no era cualquier tipo de alimentación. El problema que estaba surgiendo allí es que los alimentos que eran sacrificados a los ídolos se vendían en la carnicería. Y muchos iban a preguntar, ¿este alimento es sacrificado o no es sacrificado a los ídolos? Entonces Pablo dice, un ídolo no vale nada. Pero si tú crees que va a ser de tropiezo para alguien, es mejor que evites. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo.
y otros toman el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, donde muchos en el tiempo del fin prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. El versículo 1 dice que algunos se levantarán escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquellos que prohíben alimentos de aquellos que Dios creó para que con acción de gracia participasen. Vamos a analizar muy bien este texto en su contexto. En el tiempo de Pablo había una secta llamada los ascetas. Esta secta ascética, ellos creían en la mortificación del cuerpo. Inclusive mandaban que ellos puedan privarse de los alimentos que Dios creó para nuestro organismo, que puedan abstenerse. Todo aquello que es delicioso no deben comer, porque ellos practicaban la mortificación del cuerpo. Pablo dice, por favor, esos son espíritus de demonios, porque están prohibiendo los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. No está anulando las leyes de salud. Aquí está diciendo aquellos que Dios creó para que con acción de gracias puedan ser consumidos. Si tú ves, hay una coherencia en la Biblia. Salud no tiene que ver con cultura. Salud tiene que ver con salvación. Por eso el alimento ideal para tener buena salud siempre será aquel que Dios estableció desde el jardín del Edén. El doctor Vernon Foster dice que debemos tomar la importancia debida a la alimentación por diversas razones. La primera razón es que todas las células y tejidos de nuestro cuerpo se forman por el alimento que ingerimos. Mucha atención. Número 2. El alimento es la fuente de energía que nuestro organismo necesita para poder cumplir todas sus funciones. Tú sabes que nuestro cuerpo cambia cada 7 años y ese milagro se produce gracias al alimento que consumimos y a la forma como el cuerpo aprovecha ese alimento. Entonces, ¿qué alimento tú estás consumiendo? Recuerda que cada 7 años va a haber un cambio en tu organismo. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud. Es parte de nuestra adoración a Dios. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tengas buena salud, que prosperes en todo, pero que tengas buena salud. De esto depende que tengamos un buen sistema inmunológico, que nos permite cuidar nuestro cuerpo y que permite a nuestro cuerpo luchar contra las diversas enfermedades que hoy amenazan la vida. Además, una alimentación adecuada nos permite mantener un peso adecuado, energía, fuerza para trabajar, buen humor y además de belleza e inteligencia que siempre nos van a dar alegría. Si nosotros seguimos los principios establecidos por Dios, hablando de una alimentación lo más natural posible, evitaríamos mucho dolor en la vida. Tú sabes que las enfermedades degenerativas es el resultado de hábitos de vida negativos que cada vez van en aumento. Por ejemplo, los problemas cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, que están entre los primeros lugares de la lista de enfermedades letales que matan a miles de personas, también tienen que ver con nuestros malos hábitos. Nosotros podemos evitar mucho sufrimiento si es que supiéramos obedecer a los principios establecidos por Dios para nuestra salud. Muchas veces las enfermedades son un llamado para poder cambiar nuestros hábitos. ¿Sabes que la pregunta de Jesús allá al paralítico de Betesda debe ser una pregunta que tú y yo tenemos que responder, y especialmente cuando estamos enfermos? La pregunta de Jesús fue, ¿tú quieres ser curado? ¿Por qué esa pregunta? Porque si realmente quieres ser sano, tienes que cambiar tus hábitos. ¿Quieres ser curado? Cambia tus hábitos que destruyen tu salud. Existe un gran porcentaje de enfermedades que son consecuencia de nuestra desobediencia a reglas simples de salud. Claro que existen enfermedades genéticas o aquellas donde no tenemos culpa de nada. Sin embargo, gran parte de nuestras enfermedades podemos evitar simplemente teniendo hábitos saludables. Se hizo un estudio interesante en la Universidad de Harvard
Y allí se realizó un estudio para poder descubrir qué hábitos de la salud llevan a las personas a vivir por más tiempo. Y sabes, es impresionante porque hicieron una lista de por lo menos 5 hábitos que ayudan a tener salud e incluso pueden agregar a todo ser humano 10 años de vida. ¿Cuáles son esos 5 hábitos? Alimentación saludable, ejercicio, mantener un peso corporal saludable, no consumir alcohol, no fumar. Mantener todos esos hábitos pueden agregarnos una década a la expectativa de la vida. Imagínate. Sin embargo, hoy quiero decirte que Dios nos dejó 8 remedios naturales para disfrutar de una mejor salud. En una sola palabra se reduce: adelante. A de buena alimentación. Alimentación saludable. Esto es vital para poder prevenir las enfermedades. Tú sabes que las frutas, las verduras, legumbres, granos enteros reducen la inflamación y mejoran la función circulatoria. Las plantas están llenas de fitoquímicos protectores que promueven la salud y neutralizan el estrés. Además, tienes que evitar el azúcar. Evita aquello que perjudique el funcionamiento de los glóbulos blancos para que podamos mantenernos siempre saludables. Número 2, bebe mucha agua. Claro, el consumo de agua permite que cada célula pueda funcionar y luchar y pueda alcanzar su máximo rendimiento. Bebe agua. Número 3, respira aire puro. Número 4, haz ejercicio. Los que al menos 5 veces a la semana, durante un mínimo de 30 minutos, hacen ejercicio, tienen mejor salud y viven más que los que no hacen ejercicio. O sea, el ejercicio es extremadamente útil para poder prevenir enfermedades, incluso para retardar el envejecimiento. Número 5. Trata de exponerte a la luz solar. Sabes que la luz solar es una fuente natural de vitamina D. Las cantidades moderadas de luz solar son buenas y aumentan la inmunidad. Número 6. Descansa lo suficiente. Sabes que cuando nosotros estamos enfermos, nuestro cuerpo se recupera mejor si es que hay descanso. Porque el descanso es una parte importante de cualquier buen plan de una vida saludable. Y de hecho, es por eso que Dios nos dio el sábado semanal. Cada semana, un día, el 7º día, día especial, para hacer una fuente de descanso después de haber bebido tantas fuentes de estrés en la vida. Número 7, sé temperante, es decir, evita lo que es dañino. Evita el tabaco, el alcohol, las drogas, los estimulantes. ¿Sabes que el mal hábito de fumar está relacionado con miles de muertes por año? Es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas, para cáncer de pulmón, para diabetes tipo 2 y otras enfermedades del estilo, aquellos que tienen ese estilo de poder fumar, atraen más enfermedades. Y el alcohol pues, es una causa de muerte prematura. Provoca algunos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y daño hepático. El alcohol produce daños cerebrales. Sabes que el licor es una droga que actúa sobre el cerebro y eso actúa como un depresivo del sistema nervioso. Causa un desequilibrio neuronal. Tú sabes que el alcohol altera los niveles de neurotransmisores. ¿Y sabes cuáles son los neurotransmisores? Son sustancias que mantienen la comunicación entre las neuronas. O sea, tienes que abandonar aquello que destruye tu vida. Hablando acerca del alcohol, el alcohol quita la vida y deteriora la personalidad. Tú sabes que el alcohólico también sufre prematuramente de alta presión sanguínea, de lípidos sanguíneos que se alteran y tienen una tendencia trombótica porque se hace coágulos en la sangre. Fácilmente puede desarrollar ataques al corazón, ataques cerebrales. Un alcohólico puede sufrir de cáncer de varios órganos de su sistema digestivo. Es más vulnerable a la tuberculosis, a la neumonía, a la atrofia testicular, desarrolla incluso impotencia y con frecuencia sufre de ginecosmastia y de diabetes y de úlceras y de sangrados gástricos, y de cirrosis, y de insomnio, neuropatía periférica,
psicosis con demencia cerebral, que esto es uno de los mayores problemas. Claro, tantas cosas que pueden traer desgracia a la vida se pueden evitar. Uno de los mayores problemas con el alcohol es que afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde se encuentra la conciencia, el racionamiento, el buen juicio. Y esto dificulta el proceso de toma de decisiones. ¿Sabes que el Espíritu Santo se comunica con nuestro lóbulo frontal para poder guiarnos a tomar buenas decisiones, para que podamos aprender más plenamente de la palabra de Dios y seguir su verdad plenamente? El alcohol perjudica ese proceso y nos hace menos sensibles a la voluntad revelada por Dios. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 29 en adelante, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién? Para aquellos que beben siempre alcohol. Sin embargo, tu victoria está garantizada si reconoces tu condición y buscas ayuda. ¿Y dónde tienes que buscar ayuda? En Dios. Sin embargo, hay otro remedio natural. Confía completamente en Dios. La esperanza, la confianza en Dios hace que puedas cambiar tus peores hábitos. Existen dos tipos de ayudas que tú tienes que buscar en la vida. Cuando es alguna cosa que tú no puedes más dominar, tú necesitas de ayuda espiritual como también de ayuda profesional. Hay muchas personas que incluso se internan para poder dejar ciertos vicios, que siguen ciertos tratamientos. Si a eso tú colocas tu confianza y tu fe en Dios, entonces cualquier vicio puede ser vencido. La palabra de Dios nos garantiza que en Cristo tenemos la victoria. Y en el libro de Apocalipsis encuentro que todos los que llegan al cielo llegan porque han vencido con el poder de Cristo. O sea, tú eres consciente que tienes un hábito malo. Tú eres consciente que hay cosas que tienes que cambiar en la vida. Tú eres consciente de cosas que tienes que mejorar. Entonces, pidamos fortaleza a Dios. Busquemos ayuda. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para poder tener un buen sistema inmunológico, buena salud y disfrutar de una vida plena. Otra vez te digo, salvación tiene que ver también con salud y una salud completa. Salud física, mental y espiritual. Hay otros aspectos y otros consejos que el apóstol Pablo nos da al respecto de nuestra salud. Vamos a verlo. Ya vimos que en toda la Biblia la preocupación de Dios es que podamos disfrutar de calidad de vida. ¿Qué cosa es fe? Fe no solamente es esperanza en un futuro mejor. Fe también tiene que ver con calidad de vida en el presente. Por eso la salvación está tan unida a la salud en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida. Y claro que todos nosotros tenemos hábitos que necesitamos abandonar. Todos sabemos las cosas destructivas que aún seguimos consumiendo. Mas vamos a pedir fortaleza a Dios porque en Él tenemos toda la victoria. Y hay lindas promesas de parte de Dios para ayudarnos en este proceso. El libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: «Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús». Todo es posible. Hoy podemos comenzar de nuevo. Podemos tener un recomienzo y que ese recomienzo pueda comenzar con buenos hábitos. Cambia tu alimentación si es que sabes que no es la adecuada. Practica las cosas que Dios ha dejado para que podamos tener una mejor salud. Ya te comenté que los 8 remedios se pueden resumir en una sola palabra: adelante. A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de aire puro, N de buena nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Si tú eso lo empleas en tu vida, tú vas a evitar mucho dolor y como recompensa tú tendrás siempre buena salud. Tu confianza en Dios marcará toda la diferencia. ¿Sabes una cosa? Romanos capítulo 12, versículo 12, el primer texto que leímos, también dice: «No os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente». No te conformes con la realidad presente.
con esta vida de oposición o de separación de Dios. No te dejes envolver con esta realidad. Tu mente puede ser transformada. Y cuando tenemos una transformación de mente, pues cambia todo. Ese es el énfasis en entregar nuestras facultades físicas, intelectuales y espirituales a Dios. ¿Para qué? Para que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. Y si vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, es así como debemos mantener nuestro cuerpo, de manera dedicada a Dios. Un cuerpo saludable y una mente renovada. Eso quiere decir que vamos a cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos. Cuida tus sentidos. Cuida cómo estás alimentando tu mente, qué películas estás viendo, de qué cosas estás llenando tu vida. Porque Dios se comunica a nosotros también a través de nuestra mente. Entonces, probablemente tu mente esté llena de basura, mas Dios puede limpiar. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice que tienes que conservar pensamientos puros. Pensamientos, recuerda que generan actos, y un acto repetido genera un hábito, y los hábitos definen nuestro carácter, y nuestro carácter define nuestro destino. Todo comienza por un pensamiento. Por eso la Biblia es clara. Consagra al Señor tu mente. Renueva tu mente. Y sabes qué linda manera de concluir el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Dice, todo lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios. Hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tu mente? ¿Cómo estás cuidando el santuario de Dios que eres tú? Por eso conságrate al Señor por completo. Y solamente así vas a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Déjame leer para ti lo que dice el apóstol Pablo en ese consejo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Allí dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo aquello que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos son el resultado de aquello que ingresa por nuestras avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas? Nuestros sentidos. Tú sabes que Satanás ha ganado grande espacio en la vida si nosotros dejamos abiertos nuestros sentidos. ¿Qué cosa es lo que tú estás escuchando? ¿Qué música escuchas? ¿Te pueden ayudar en un momento difícil? La mayor parte de música secular no adora ni glorifica a Dios. Solamente habla de inmoralidad, de sexo ilícito, de corrupción. Y eso es lo que va alimentando tu mente. ¿Qué cosa es lo que estás viendo? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué cosa estás permitiendo que pueda ingresar por tus sentidos para poder alimentar tu mente? Recuerda una cosa, si es que nosotros tenemos una mente contaminada, incluso te sientes preso de vicios que nadie conoce, aquellos pecados secretos, aquellas cosas que nadie conoce, Dios puede limpiarte. Salmo 119, hay una promesa linda. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Te das cuenta? Así como hay una buena alimentación para nuestro cuerpo físico, tenemos que guardar la palabra de Dios, que es la que limpia nuestro espíritu, limpia nuestra mente. Si tú quieres vencer el pecado, si tú quieres derrotar y salir de cualquier tipo de esclavitud, necesitas un mejor relacionamiento con Dios. Dios te va a dar la fuerza necesaria para poder vencer. Dios va a poder cambiar no solamente tus pensamientos, tus malos hábitos. Bueno, los hábitos externos son el resultado de lo que hay en nuestra mente. Ahora, todo eso puede ser transformado por la gracia y el poder de Dios. A partir de hoy podemos tomar una decisión en la vida. Sabes que salud no se trata solamente de un asunto. Salud es un paquete de cosas, un paquete de hábitos, varias cosas que tú tienes que practicar. No solamente se trata de tener una buena alimentación, también hay que tomar en cuenta los otros remedios naturales que Dios nos ha dado. ¿Cuánta agua estás tomando? ¿Cuánto ejercicio estás practicando? ¿Qué cosas estás abandonando que sabes que es destructiva para tu salud, para tu vida? Ahora, todo eso envuelve
adoración. Satanás ha intentado desviar nuestros gustos, desviar nuestra atención y colocar tanta cosa para que nosotros podamos vivir siempre, siempre enfermos, para robarnos la vida, para robarnos sonrisas. Y como ya te mencioné, ¿cuántas enfermedades en la vida pueden evitarse si tan solo nosotros dejásemos las cosas que sabemos que nos hacen daño? Sabes que cada vez que nosotros enfermamos es un llamado de Dios para cambiar nuestros hábitos, aquellos hábitos que están destruyendo nuestra vida, con excepción de aquellas enfermedades genéticas o resultado de accidentes o cosas que el ser humano no tiene nada que ver. La mayor parte de las otras enfermedades tienen que ver como consecuencia, como resultado de nuestra desobediencia. Y aquí viene el compromiso que juntos tenemos que hacer. Aquí en la palabra de Dios vas a encontrar principios establecidos por Dios. Aquí te dice cómo debes conservar tu mente, cómo debes renovar tu mente. Aquí te dice cómo debes cuidar tu cuerpo. Aquí te dice qué alimentos consumir. Aquí te dice cuán temperante tienes que ser. Mas hay una promesa linda de parte de Dios. Cuando vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 y versículo 20, dice que cuando permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y hay una palabra importante, dominio propio. Hay muchas personas que no tienen más control. No pueden controlar ni sus pensamientos, no pueden controlar sus palabras, no pueden controlar sus sentidos, no pueden controlar su alimentación, no pueden controlar nada. Ahora, ¿cómo poder pasar de un descontrol completo del ser humano a un dominio propio? Ese es lo que puede hacer el Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es dominio. Hoy podemos adorar a Dios con todo lo que hacemos. Recuerda, si algo comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Yo te invito entonces ahora a revisar tus hábitos alimenticios, a revisar las cosas que estás haciendo y las cosas que tienes que abandonar. ¿Por qué no hacer una lista en este momento de cosas perjudiciales, de cosas que sabes que están dañando tu salud, que está dañando tu mente? Y esa lista colocarla en la presencia de Dios y decirle así: Señor, yo no tengo fuerzas para poder salir de esto. No tengo fuerzas para abandonar. Mi gusto puede estar deteriorado, pero tú puedes hacer un milagro. Y el milagro que Dios hace es cambiarte de adentro para afuera. Tus gustos van a ser transformados. Tu vida va a ser renovada. Tu mente va a ser transformada. El apóstol Pablo siempre nos recomienda: preséntate a Dios como sacrificio vivo. Eso es un culto racional. ¿Y de qué manera lo resume? Pues en un cuerpo saludable y una mente renovada. Ese es el deseo que Dios tiene para ti y para mí. Finalmente nuestro mundo terminará.